Hola a todos, bienvenidos a Cinemática, Convivir en el Poblado. Hoy estamos con Andrés Torres, él es director y guionista y hoy vamos a estar hablando de su nueva película documental que es La Fortaleza. Esta película narra la historia de tres jóvenes que son hinchas del Atlético de Bucaramanga y es un estilo de road movie. También veo que hiciste un cortometraje de ficción en este caso, que también era un estilo de road movie. ¿Siempre te han interesado ese tipo de películas? Sí, digamos que de una manera intuitiva siempre me ha interesado un poco los relatos de juventud, los relatos de adolescencia y sobre todo los relatos de carretera. Y cuando te acercaste a esta historia, ¿es porque es de tu ciudad o es porque tenías personas que se relacionaban con el tema y tú quisiste acercarte más a él? No, pues realmente es porque pues era mi ciudad, yo soy de Bucaramanga, pues nacido y criado allá y realmente era como una realidad que uno creció viendo, como me imagino que acá en Medellín uno crece viendo pues los pelados del DIM, los pelados del Del Nacional, los Nacional. pelados del Envigado, pues entonces como que era natural, digamos, que al querer hacer una película sobre los adolescentes que iban en tractomula, pues era normal que fuera sobre la barra de la ciudad donde yo era, también porque era Los donde estaba. muleros. Sí, los guerreros que mulean, sí, el muleo, que es como se llama la modalidad de viaje. La modalidad de viaje. Uno cuando ve esta película, la cámara es uno es parte de la película, de cierta forma en algunos momentos es como una cámara muy subjetiva, uno ve los brazos que se extienden, uno forma parte de ella. Cuando decidiste hacer la película, ¿lo tenías muy presente o fue por el recorrido que surgió todo eso? Pues realmente esta película surge como una investigación para una película de ficción. Nosotros queríamos hacer una ficción sobre el tema de los viajes en tractomula y era una película que queríamos hacer sobre una historia de mi adolescencia, de una parcerita que falleció en carretera. Sí. Y era un poco, eso era la película que queríamos hacer, una ficción, ¿no? Pero obviamente pues ante la falta de recursos, todos los problemas que hay, digamos, decidimos, digamos, que empezar a darle el primer paso con un documental, buscando un poco retratar la experiencia, ¿no? Como cómo se vive esto de los viajes en mula, cómo lo experimentan los pelados y sobre todo cómo ponernos en sus zapatos, ¿no? Porque no hay, digamos que hay muchas películas de pronto sobre las barras y sobre las juventudes, digamos, marginales, pero ninguna se pone los zapatos de ellos, ¿no? Siempre es como películas que separan a la gente, como ustedes allá y yo acá, como un poco viendo los toros desde la barrera. Y nosotros queríamos crear una película que a través del lenguaje cinematográfico pusiera al público en sus zapatos. Y es que esa es la cosa, la cámara es protagonista, los chicos son protagonistas, la barra y el pueblo de Bucaramanga, pues como tal, es protagonista de esta película. Eh, Ahora que estabas mencionando el inicio de que te quisiste acercar a este tema por el fallecimiento de una compañera tuya, ¿por eso decidiste iniciar la película con un funeral en específico? No, digamos que ya la parte del funeral y todo esto ya hizo parte de la construcción del relato propio de la fortaleza. O sea, digamos ya, la idea original siempre fue como, bueno, quiero entender, queremos entender esa imagen de un pelado montado en una tractomula viajando a lo largo del país y queremos subirnos con ellos en ese viaje, ¿no? Digamos que eso ya estaba claro desde un principio, pero cuando ya entramos a trabajar el documental obviamente empezamos ya fue a crear propiamente este universo que ya se volvió la fortaleza, o sea, la fortaleza ya entra a ser su propia película y partir un poco con el funeral es también un poco crear el ciclo de la vida y la muerte que hay en las barras bravas, ¿no? Digamos, siempre hay, cada persona que está en una barra tiene a alguien que se le ha muerto, Sí. ¿sí? Y tiene alguien, y ese alguien que se le ha muerto es como pues su espíritu, su legado, ¿no? Es una cosa de legados también. La mayoría han ido al estadio porque el papá los lleva de chiquitos, o la mamá, ¿no? Entonces es una cosa muy de legados y muy de rituales. Claro, entonces, después de 7 años que uno pensaría que un equipo de esos ya pasaría posiblemente al olvido, perdón por los hinchas, pero ellos como crecieron con eso y los familiares también les alimentaban esas ganas por ir a verlos, entonces me imagino que por eso siguieron adelante y lo siguieron toda la vida. Claro, ¿no? Y también es, o sea, sí, lo que tú dices, es un legado familiar y un legado, digamos, cultural de cualquier ciudad, pero también al mismo tiempo yo pienso que también es una necesidad también de sentirse parte de algo y de sentirse orgulloso de la ciudad de uno, Total. ¿no? O sea, como, por ejemplo, no quiero que mi ciudad sea la más bonita, la más importante, el mejor vividero, como dice
mejor vivero del país, y todos queremos eso en nuestra ciudad, incluso de hecho, y eso se ve reflejado en ese fútbol y en esa pasión por el fútbol, porque a veces en los barrios los pelados es lo único que tienen en qué creer, ¿no? Entonces eso refleja un poco como esa necesidad inconsciente de creer en la ciudad de uno y que la ciudad de uno sea la más chévere y como la más competitiva y donde esté la mejor gente. De hecho, incluso por eso pasa que el equipo, digamos, no es un equipo que le vaya muy bien, pero tiene una fanaticada súper fuerte que es reconocida a lo largo del país. Y también incluso eso justifica un poco también porque a veces hay hinchas de otras ciudades que se vuelven hinchas de los equipos de la ciudad más grandes, como que la mayoría en Colombia es hincha Nacional, porque es un equipo de la ciudad de Medellín, que es una ciudad súper bonita y pues también que es un equipo que gana muchos títulos, ¿no? Entonces también es como una necesidad constante de identificarse con aquello que es positivo, aquello que gana, aquello que representa, digamos, una especie de supremacía y una especie de identidad positiva, ¿no? Y es que eso es lo que me parece curioso, porque ellos forman parte de ese camino, entonces hay una parte de ellos que sienten que mientras mejor sean en lo que están haciendo, tienen más posibilidades de ganar. Entonces uno también ve ese aspecto del mundo y también ve el otro lado, y es el hecho de que todos los seres humanos necesitamos ese sentido de pertenencia, que es lo que tú estás diciendo. Entonces muchas personas se van por la religión, otros se van por el fútbol, por el deporte, otras personas se van por sus pasiones en el arte, en el cine, como nosotros, pero eso es lo bonito. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese cambio de lo que realizaste en esta película, que es documental, para hacer la de ficción? Pues es que también un poco el documental es, o sea, yo no lo llamo un documental, yo pienso que es una película, digamos, de no ficción, Total, experiencial, porque esta película, digamos, es a través del lenguaje cinematográfico, nosotros tratamos de ofrecer la perspectiva de los pelados, o sea, que el espectador se siente y viva por 1 hora y media cómo viven ellos, digamos, su diaria rutina, y un poco este viaje, digamos, lleno de adrenalina, que es un viaje súper bacano que la cámara hace con ellos, ¿no? Entonces, digamos, esta película es mucho más sensorial, es mucho más simplemente a poner a las personas en los zapatos de los pelados, no busca ofrecer respuestas ni como plantear una posición política o social, sino simplemente mostrar y a través de la experiencia permitirle al espectador sacar sus propias conclusiones, que es algo que pienso que nos hace falta mucho, ¿no? Hay muchos documentales que quieren decirle a uno en qué creer, o muchos medios que quieren como decirle a uno qué es lo que uno tiene que creer, y muy pocos que se preocupan por abrir preguntas, ¿no? Claro. Ya en el tema de la ficción le permite a uno entrar primero a hablar de temas ya más específicos y más profundos. Entonces, digamos, en el tema del aura y el rencor es un poco cómo se vive la dualidad un poco de un romance dentro de la barra, ¿no? Porque una chica se tiene que masculinizar para hacerse más fuerte y unirse a este grupo de muchachos, y al mismo tiempo porque un pelado también maneja ese machismo tan tóxico de quererse como sobreponer y siempre quererse ver fuerte, y también no es capaz de mostrarse de repente frágil o enamorado ante una chica, ¿no? Porque esta nueva película es un poco un romance dentro de la barra, ¿no? Y también es un poco de responder esas preguntas y un poco como ya explorar más profundamente pues cómo se vive una adolescencia siendo mujer y siendo hombre dentro de este universo del barrio y de las barras. Sí, dices algo muy importante que yo sentí a través de la película, y es el hecho de que cuando tienen ese partido final y veo esa sensibilidad de que se tiran al piso a llorar de la alegría, yo dije, en este momento se derrumbaron todas las paredes que tenían en torno a sí mismos como de protección, y ahí es cuando uno los ve como más humanos y más vulnerables a lo que están viviendo. Incluso ahí se ve más que, por ejemplo, una relación de pareja, que muchas veces uno construye unos prejuicios y unas protecciones que uno no quiere derrumbar. Claro. Entonces, retomando pues el tema de la producción de la película, ¿cómo fue, cuánto duró, cómo fue ese trabajo de cámara? Pues realmente la producción duró desde finales del 2014 más o menos hasta 2016, entonces yo diría como 2 años y medio. Realmente el bloque más fuerte fue 2015, que fue el año del ascenso del Bucaramanga a la A, y básicamente fue un rodaje que realmente es como los rodajes más intensos, pero al mismo tiempo más bonitos que he tenido, ¿no? Porque fue un rodaje en el que ninguno de nosotros como documentalistas o como camarógrafos llegaron a definir la realidad, sino que llegamos fue a aprender.
Claro. digamos, fue a preguntar, y que ustedes qué hacen, y cómo es la vuelta aquí, esto allá, y uy, ¿en serio ustedes hacen eso? Entonces fue como una relación también, fue como la idea de construir una amistad con los pelados, que es algo que nunca pasa. Digamos, no es normal que pelados de universidad, que fueron a la universidad y todo esto se junten con pelados de los barrios que tienen problemas, y normalmente, de hecho, mucha gente les tiene miedo también. Entonces ellos no están acostumbrados a que uno se siente con ellos, les hable, les pregunte, bueno, ¿y usted qué hizo ayer? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se siente? ¿No? O sea, la gente no le pregunta eso a los pelados. Entonces fue una cosa de relación muy bonita, a tal punto de que hoy en día pues todavía somos parceros y nos hablamos, y yo les doy consejos, hacemos planes, ¿no? Entonces, bueno, huevón, usted quiere ser tatuador, por ejemplo, entonces, ¿cómo hacemos? ¿No? Vamos a montar un local. Y eso se ve en la película también. Sí, entonces hay como una relación también de igual a igual, o incluso de darles a ellos la importancia de que nos expliquen a nosotros. Ellos son nuestros guías, ellos eran los que sabían todo. Digamos, nosotros no llegamos con la pretensión, digamos, sociológica o antropológica, ¿no? De definir etnográficamente a la comunidad, sino simplemente es entrar y conocer la comunidad como la misma comunidad se quiere dar a conocer. Entonces fue muy chévere, y aparte de todo también fue toda una aventura. Cuando eso, digamos, éramos más jóvenes, teníamos 22, 23 años, entonces es una película que digamos, porque se hizo con las uñas, se hizo sin un premio, se hizo sin la pretensión de que fuera una obra maestra, sino que se hizo, digamos, un poco con la idea de la aventura, de vivir lo que ellos viven, de entenderlo sin tapujos, sin juzgar o vanagloriar la violencia. Entonces fue una película que terminó siendo, digamos, yo siento muy honesta y también muy humilde, y también termina siendo una película realmente. O sea, no es como un documental aburrido entrevistas, que quiere como complejizar todo, sino al contrario, se vive de una manera muy sencilla, ¿no? Y es, pues, la cámara se sube a las tractomulas, viaja con ellos, se caen, se ríen. O sea, es una cosa mucho más experiencial. Sí. Hay un tinte que está en el fondo de la película. Uno ve a los policías, uno ve al Estado, y incluso leí en Arcadia que tal vez tenía como unos tintes y una crítica hacia el Estado y el marginar a la comunidad que pertenece a este deporte, que son los barristas, etcétera. Sí, digamos que obviamente más allá del problema, digamos, del barrismo y del fútbol, ¿no? Que digamos es evidente, ¿no? O sea, el barrismo es una comunidad, yo pienso que es una comunidad porque ellos son muchos y se comunalizan, o sea, se arman en grupos. Es una comunidad que ha sido muy marginalizada por los medios y por el Estado también, pero puntualmente yo pienso que antes de ser barristas, o antes de convertirse en delincuentes, o antes de convertirse en fanáticos locos del fútbol o lo que sea, son seres humanos, individuos y partes de un ciudadano, es parte de un sistema, ¿no? Y a mí me parece que también un poco lo que se evidencia en los problemas de las barras en todo el país, y por esto esta es una película que no es solamente para hinchas de Bucaramanga, sino es una película sobre ser hincha en Colombia, es que estos son los niños abandonados del Estado. Son pelados que crecen en barrios donde no hay educación pública, donde no hay salud, donde, por ejemplo, todo el concepto de la salud mental no existe, todo el concepto de, digamos, el bienestar familiar se les roba las comidas, o sea, donde realmente todo ese tejido social que nosotros vemos que la corrupción degrada, en esta película se evidencia ya las consecuencias humanas, el precio humano y el precio humano tan fuerte de la corrupción en la que vivimos. Y precisamente es eso, ¿no? Que algo tan hermoso y tan bonito como la adolescencia se trastoca en un poco monstruo, medio trágico, medio inocente, medio lindo, que puede ser un muchacho de una barra que se va a pelear a cuchillo y a montarse unas tractomulas, ¿no? Exacto. Entonces es como eso también, y es como esa fe en las instituciones, la misma forma en la que ellos creen ciegamente en su equipo, añorando que todo sea mejor y que su ciudad sea mejor. Yo pienso que la misma forma en la que todos los colombianos, por ejemplo, juega la selección, nos ponemos la camiseta y creemos en nuestro país y creemos en la bandera, y nos da como nos lloramos cuando vemos que estamos representados, por ejemplo, en el Super Bowl con Shakira o lo que sea, pero al mismo tiempo es un país que nos falla constantemente, ¿no? Entonces nos emocionamos y nos emocionan estos símbolos, pero son símbolos que están supremamente prostituidos y corruptos, o sea, son símbolos con los que nos utilizan también. Entonces pienso que la película también un poco demuestra eso, y pues en serio, o sea, son a la final también, más allá de ser barros o no, son los pelados y peladas a los que Colombia como Estado les está fallando. Es verdad, y son personas que forman parte de nuestra comunidad, que están haciendo parte de la historia y que también nos representan a todos. Entonces, de hecho, representan la gran mayoría de jóvenes, son los jóvenes que fuimos a la universidad o que tenemos acceso a la educación o a un trabajo incluso formal,
somos muy pocos. La gran mayoría de jóvenes en Colombia son como los muchachos de la película. Y lo otro es que las poblaciones, de hecho, o sea, las personas que tienen, digamos, poder de incidencia, poder de decisión, poder para cambiar estas cosas, son las personas que están diciendo extermínenlos, déjenlos a un lado, no nos representan, en vez de sentarse y mirarlos a los ojos y un poco como también tratar de entender qué es lo que está pasando, que es lo mismo que nos pasa con el conflicto armado ahorita en Colombia, que queremos borrar el dolor y queremos incluso a veces matar el dolor a punta de más violencia y no queremos sentarnos a vernos a los ojos y ver quiénes son esos entes armados del conflicto, quiénes son estos muchachos problemáticos de los barrios, quiénes son, incluso quiénes son los políticos que nos están robando, por qué nos están robando, quiénes son, qué necesidades tienen, porque una persona que llega a un cargo público siente que tiene el poder y la necesidad de pedir una tajada por cuánto contrato hace, ¿no? O sea, como vernos a la cara y aceptar el dolor y también entendernos mejor, porque también todo empieza por el entendimiento, ¿no? Claro, y también entonces de eso viene la importancia de la educación, que mucha gente debería meterle un poquito más de ganas. Y ahí es cuando quiero tocar el tema, y es el hecho de que estudiaste acá, en Colombia, pero hiciste una maestría en UT Austin, de cine específicamente, que duró 3 años, y ahora que ya estás empezando en este mundo del cine, ¿quieres hacer cine allá? ¿Quieres hacer cine acá, en Colombia? ¿Cómo te ves? Yo realmente tuve la suerte de que me gané una beca. Yo no conseguí Colfuturo, los números de Colfuturo no me dieron. No pude tener Colfuturo, no pude tener ICETEX. Y yo me fui a Estados Unidos a estudiar con una beca de la universidad extranjera, fue la que me dio la beca, ¿no? UT Austin te la dio. Sí, la UT Austin me dio la beca para irme para allá. Entonces yo tuve la oportunidad de salir al extranjero a estudiar y también me empecé a dar cuenta de la importancia de la educación, la importancia un poco también el empoderamiento que da la educación, ¿no? Digamos, una muchacha que tiene acceso a la educación es un muchacho, una muchacha que después puede llegar a tomar decisiones. Ahora, si todos los muchachos que tienen acceso a la educación son de estratos 4, 5 y 6, ¿qué quiere decir esto? Que eso es un país gobernado por una clase media alta. Sí. Entonces no hay quien represente a las otras clases en la política y en la sociedad. Entonces, por ejemplo, estando en Estados Unidos, por eso es que es tan importante que los latinos tengan acceso a la educación, que la gente afro tenga acceso a la educación, que los asiáticos también tengan derecho a la educación, que es el gran problema de Estados Unidos. Entonces, digamos que tener la oportunidad de salir al extranjero, pues siempre es interesante. Digamos que yo siempre yo siempre así me quedé allá, yo siempre voy a ser colombiano. Claro. De alguna manera, o sea, de pronto mis hijos nacen allá y se convierten en gringos, pero por ahora. Pero sí, siempre voy a ser de acá y siempre mis historias van a estar basadas acá. Yo pienso que también es más allá de hacer cine acá o allá, porque de hecho estoy haciendo las dos. Tengo una compañía que se llama Índigo, que es binacional. Tengo Índigo USA, que es una LLC allá montada en Texas, y tengo una SAS, que es acá la empresa, digamos, como tal constituida. Y me encargo un poco ahorita también de apoyar coproducciones internacionales. Pero realmente mi trabajo es el cine. O sea, lo que yo quiero hacer es cine y lo que quiero hacer es cine que retrate a las personas en general. No todo es una sola cosa o no todo tiene que ser documental o ficción, sino realmente es más bien como contar las historias que yo siento que sean necesarias y que piense que puedan mover a la gente. Y es que de por sí cualquier persona en el mundo comparte sentimientos comunes. Entonces, lo que tú vayas a contar en tus películas no solamente tiene por qué llegarle al colombiano, sino que le puede llegar a alguien en Japón. Sí, de hecho, por ejemplo, La Fortaleza, siendo una película, digamos, muy específica de esos 3 hinchas del Bucaramanga, también es una película en la que los hinchas, por ejemplo, del Pereira, del DIM, del Pasto, del Tolima, o sea, hay muchos hinchas de Colombia que nos han escrito diciendo, sí, nosotros también viajamos así y nuestros barrios también son así. Sí. Entonces es más como también hasta qué punto el cine puede ser universal y también en qué medida nos representa a todos. Las historias de un pelado de Colombia puede representar las historias de un pelado de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. O al menos de cualquier parte del mundo que sufra, cualquier país que sufra ese, digamos, tipo de corrupción o tipo de problemas que tenemos acá, que son muchos. ¿Quiénes son esos íconos para ti, para hacer las películas a futuro, de esas personas que tú admiras mucho a la hora de, por ejemplo, escribir un guión o dirigir una película? Pues yo realmente, como primera instancia, digamos, yo trato de no admirar a las personas, trato de admirar las películas, porque siento que a veces este negocio del cine, pues, puede cambiar a las personas y a veces puede generar unos monstruos como los que vemos ahorita en Hollywood, que han tenido hasta escándalos de abuso y todo eso, que no es para nada admirable.
Entonces, digamos, la obra como tal es como lo que es importante, porque es que una obra también es producto de muchos esfuerzos, ¿no? Una No obra, solamente el no director y solamente el un director guionista. o la directora también. Ujú, el director. Entonces, de hecho, ya lo que yo empiezo a mirar son, digamos, obras como tal, independientes, como la obra como una cosa viva, sola, independiente de quién lo hizo, y el proceso como se hizo. Entonces, eso es lo que yo ahorita admiro mucho, como la forma en que trabajan ciertos y ciertas cineastas, la película como tal ya producida, pero sí ya en otro punto ya específicamente en cuanto a un autor, la verdad me estoy identificando mucho más con autoras y autores de minorías. De minorías. Sí, como de minorías étnicas, de minorías de género. Que irían más a festivales de indie que de... Sí, pero no también, porque hay mucho underground. O Sí. sea, antes de los festivales de cine, también en los 60, en los 50, en los 40, había también un underground, ¿no? Y también, por ejemplo, habían mujeres haciendo cine que, digamos, hasta ahorita se están descubriendo, pero las películas son de los años 20. Entonces uno empieza a mirar también un poco como, digamos, ya alguien como Alice Guy Blaché, que es como una de las pioneras del cine, ella ya murió, ya pasó, ya le pasó por encima la historia, y ahora en el siglo XXI, ya en el 2020, uno mira para atrás y puede ver la obra de ella y puede ver el esfuerzo que ella hizo, porque también eso es muy valioso. Uno tiende a admirar a la gente que ha ganado premios, pero no se le olvida a la gente que hace que hace cine antes de los premios. Y que hace cine por pura pasión, y lo hace con las uñas. Bueno, y también la gente que logra ser exitosa, ¿no? Porque Guy Blaché fue exitosa. Ella lo que pasó fue que la borraron de la historia, pero sus películas son películas exitosas. La borraron de la historia Por ser mujer. Y porque, digamos, también, curiosamente, bueno, eso ya es una pequeña cápsula de la historia, y es, el cine no era un arte, digamos... femenino. No, al contrario, era un arte supremamente femenino hasta después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hasta que se vuelve algo de... O sea, cuando el cine nace es algo artesanal, es una cosa de entretenimiento, como unas maquinitas ahí, y lo hacen en su mayoría mujeres, porque no era visto como algo de hombres, no era visto como un... Y después ya cuando empieza a tomar un prestigio es que se empieza a volver esta cosa del macho autor, y que eso todo gira en torno a una figura central fálica, pues como... No sé si va a hacer eso, pero sí, o sea, y de hecho eso pasa con muchas artesanías, la pintura también, la pintura nace como una artesanía que es relegada a las mujeres, porque todo aquello que no es de fuerza o no es de prestigio está reservado a los hombres, perdón, todo aquello que es de prestigio y de fuerza y de mostrarse es del mundo de los hombres, aquello que es íntimo, no útil, sino bello, es reservado al mundo de las mujeres. Y aquí es cuando ya está todo como un poquito más difuminado, ya las líneas se están borrando un poquito más. Sí, pues igual yo no soy un experto, pues al fin y al cabo también hago parte del problema y trato de hacer parte de la solución, pero sí, pienso también, a mí me gusta mucho el cine también que no tiene género, como que también no se define, que uno ve la película y no sabe y no le importa tampoco si el director o directora es mujer o hombre, o si es trans o bueno, lo que sea, la identidad que quiera, o sea, lo importante es más bien para mí es la obra como cosa viva sola, que prevalece en el tiempo y que dice por sus propias cosas. Yo, por ejemplo, les puedo acá echar todo el discurso que quieran de la fortaleza, pero hasta que ustedes no vayan y la vean, no se apropian de ella. Y también la obra vive es cuando ustedes la ven, no cuando yo la hago. De ella. Y cuando la reinterpretan, entonces, por ejemplo, ahorita ver la película que se enfrenta a un público de diferentes tipos y cada quien tiene su opinión y la película ya vive a través de cada uno de ustedes como espectadores. Ya no es lo que yo quería decir, sino ya es lo que todo el mundo interpreta y constantemente empieza a reinterpretar de aquí en adelante. Por eso es que es una entidad viva y está desligada de lo que yo quiera o no quiera que sea. Sí, es que da la cosa cuando ya está en salas de cine y la gente lo tiene ahí es cuando uno no sabe si va a gustar, si no va a gustar, si van a hablar de ella o no van a hablar de ella. Pero uno como director lo que quiere es que mientras más gente la vea, más gente se va a enterar de lo que es la vida de estos chicos. Sí, y vive la experiencia cinematográfica. Realmente esa es una película que no es de autor, digamos, no es una película autoral, sino es una película que precisamente está hecha para que parezca hecha por ellos. La película parece que lo hubieran hecho los pelados. Y realmente también es eso. Yo estoy acá pues contándoles un poco y hablando un poco del tema, pero realmente no es un yo, es un somos. Sí. Y eso fue lo que la película también trató de hacer. No somos los documentalistas, los barristas, no, es un somos de todos. Los pelados también hacen cámara, los pelados también definieron planos, también definieron cómo querían ser vistos, que eso es otra cosa, ¿no? Es una película de barras, pero es una película de aventura en la que la violencia no está en primer término.
No se ven cuchilladas, no se ven tampoco consumo de drogas excesivo, así, no es una cosa como oscura y cruda. Al contrario, se deja todo eso de lado para mostrarles un poco más cómo es el universo diario de ellos y cómo quizás esa violencia que a veces es tan explícita es mucho más fuerte cuando es una violencia que está en el ambiente, como cuando la violencia es no tener a dónde ir, no tener dónde estudiar, caminar todos los días de la casa a la cancha porque no hay nada más que hacer y sentarse en la cancha a hacer ejercicio y a fumar marihuana, ¿no? O sea, es un poco una película que también busca es eso, ¿no? Mostrar más la humanidad y la cotidianidad de los pelados y obviamente es una aventura, ¿no? Porque es una película de carretera. Claro, algo que le quieras decir a las personas de vivir en el poblado. No, pues a todas las personas que estén viendo ahorita Vivir en el Poblado y que estén leyendo también el periódico, pues quiero invitarlos muy cordialmente a que vean esta película. Esta es una película que es para fanáticos del fútbol, también para no fanáticos, para personas que quieran un poco entender mejor cómo son las realidades de las juventudes de Colombia. Es una película que, a pesar de mostrar una realidad fuerte, no es cruda, no es pornomisérica, es una película que hicimos con mucho cariño también para que ustedes se suban en esta aventura que puede ser un hincha y también por un lado llorar, reír, emprender la aventura y pues un poco entender mejor quiénes somos y quiénes podemos ser. Entonces les quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que nos lee y nos ve en Medellín. Vamos a estar en el Colombo Americano y en el Museo de Arte Moderno de Medellín y también estamos en otras 8 ciudades del país como son Cali, Pereira, Bucaramanga, Barranca Bermeja, Cúcuta y bueno, otras más. Entonces pues los quiero invitar cordialmente a salas y allá los espero para que vean la fortaleza. Andrés, muchas gracias por estar acá con nosotros. Chao.